Es uno de los datos políticos y económicos más fuertes del día. Más allá de las idas y vueltas, el Banco Central, por medio de este comunicado, dio a conocer que finalmente el dólar agro es una realidad. Así, el Banco Central creó un nuevo tipo de cambio y en el comunicado expresa: el directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó hoy un instrumento para los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja en la misma línea de los beneficios que reciban las industrias manufacturera, energética y del conocimiento, que incrementan sus exportaciones. Bueno, y allí los datos respecto de cómo se va a realizar. Vamos a preguntarle más detalles a Gustavo del Bosco, quien es vicepresidente de Cartés. Hola Gustavo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo han tomado esta novedad, Gustavo? Bueno, es un comunicado bastante complejo, requiere un cierto análisis, haciendo un resumen. Básicamente lo que se propone es que aquello que se liquide desde aquí hasta el 31 de agosto, el 70% se puede dejar en el banco donde uno opere, atado al tipo de cambio oficial. Esto sería, bueno, lo que se conoce una operatoria como Dollar Linked, claro, que hoy en día está en alrededor de 130 pesos. Y el 30% restante permitiría comprar lo que conocemos con el nombre común de dólar solidario, que hoy en día está a una cotización aproximadamente de 18 pesos, de 228 pesos por dólar. Esto, bueno, es limitado, como te digo, en una cuestión de fecha, al 31 de agosto, y en principio exclusivamente dedicado al grano de soja. Bien. ¿Cree usted, Gustavo, que esta medida, este nuevo tipo de cambio va a incentivar las liquidaciones? ¿Cómo cree que va a impactar? Bueno, en realidad, en primera instancia, lo que uno puede analizar es que este beneficio mayoritariamente lo van a poder aprovechar los acopiadores, los grandes exportadores y aquellas grandes empresas que tienen sólidos departamentos financieros. Esto el productor pequeño y mediano normalmente no entiende estas complejidades, le resulta dificultoso de alguna manera poder, digamos, hacer un análisis. El productor es mucho más sencillo, lo que busca en primera instancia, una vez que termina la cosecha y que cubrió todos sus gastos de la campaña anterior, lo que trata de hacer es buscar la mejor forma de canjear por su producto, digamos en este caso el grano de soja, por los insumos, que bueno, sabemos de que en este último tiempo ha tenido aumentos importantes. Entonces por ahí lo que estaba esperando el sector productivo, sobre todo el que está relacionado a nuestros productores, era otro tipo de herramientas mucho más sencillas, mucho más simples, como podía ser una disminución de retenciones o un tipo de cambio diferencial aplicado de una manera más clara, que esto aumentaría de alguna manera en el corto plazo ahora su capacidad de compra de insumos y serviría de estímulo también para aumentar su paquete tecnológico y en definitiva poder aumentar la producción. Esto creemos que sería lo más sano, lo más interesante para hacer. Y bueno, esta medida la vemos como bastante compleja, la vemos medio lejana para el productor común, que es con el que nosotros habitualmente solemos tener vínculo. Y en esa descripción tan interesante que usted acaba de hacer de los distintos estamentos de la cadena de comercialización de granos, ¿dónde está la parte del león, digamos? ¿En los grandes acopiadores, en las grandes empresas, en el pequeño productor? ¿Quién acopia más? Sí. Justamente, bueno, el productor tiene una cierta idiosincrasia que es muy simple. Una vez que cubrió todos sus gastos, como le contaba, y que pudo reponer los insumos para la próxima campaña, lo que le queda en almacenaje es, digamos, su reserva para ir cubriendo los gastos que va a tener de aquí hasta la próxima cosecha. Es muy sencillo, digamos, el análisis que hace el productor. Esto de los escenarios financieros complejos, verdaderamente los terminan aprovechando
como les comentaba hace un rato, aquellas grandes empresas de los distintos niveles de la cadena que tienen una cierta ingeniería financiera y que pueden hacer, digamos, y están habituados por ahí a trabajar, por ejemplo, con el tema de los dólares diferenciales, Claro. los movimientos en cuentas, el girar dividendos al exterior. Esto, digamos, no es algo habitual en el productor común, entonces por eso lo vemos verdaderamente algo limitado. Pero bueno, en principio, respondiendo a tu pregunta, la parte del león, normalmente se la llevan siempre aquellas empresas que tienen una escala más grande, Claro. y que tienen muchas más herramientas para poder aprovechar este tipo de coyunturas. Bien, Gustavo, ¿qué es lo que se está pidiendo a esta hora como una medida definitiva en cuanto a la brecha cambiaria y a lo que sucede con el dólar? Hace unos días hablábamos con Javier Rotondo y nos decía, no queremos un dólar campo, queremos un dólar unificado. ¿Usted coincide, se inscribe en esa línea? Sí, sin duda. Se da una particularidad, y yo volviendo de nuevo al ejemplo de los insumos, que es una de las grandes cosas que le preocupa al productor. Si tuviéramos un dólar libre, podría haber una mayor disponibilidad de los insumos y el precio sería el verdadero precio de mercado. Y a su vez lo único que uno pide es que el producto que se genera en el campo, que es básicamente nuestra cosecha, se pague en la misma moneda, con un solo tipo de cambio. Entonces esto generaría de que en principio el costo en pesos de los insumos fuera más alto, pero el valor de los granos también. Y esto es lo que se pide básicamente, es una cuestión de que hace tiempo se viene reclamando, que es esto de la unificación del tipo de cambio, porque lo que permite es justamente transparentar esta situación. Nosotros lo que nos encontramos hoy, por ejemplo, con el tema de los insumos, es que los insumos se importan en su gran mayoría al dólar oficial. Esto verdaderamente, cuando hay falta de dólares, lo que empieza a haber es restricciones al ingreso de este tipo de productos que se necesitan, digamos, los insumos. Esto es lo que lleva a que, bueno, una falta de oferta ajuste el precio de ese dólar oficial. El dólar en pesos sigue siendo el mismo, pero empieza a aumentar el precio en dólares de ese producto. Entonces pasamos a tener una inflación en dólares, que es lo que solemos decir nosotros, y ahí donde por ahí viene la explicación cuando uno dice terminamos pagando los insumos al valor blue. En realidad, como le digo, no, las importaciones se hacen al valor oficial, pero cuando se incrementa el precio de esos insumos, termina básicamente dándose una paridad más cercana hacia los dólares alternativos que hacia el dólar oficial. Todas estas distorsiones de alguna manera terminan afectando a la capacidad de inversión que tiene el productor. Y este es uno de los grandes temas que nosotros siempre planteamos. En la medida... Y tiene que ver también con el tema de las retenciones. En la medida que al productor se le disminuye su capacidad de compra, lo que se está haciendo es impedirle que pueda acceder a su capital de trabajo y a mejorar su paquete tecnológico. Este es el mayor impacto negativo que se da dentro del sector productivo. Por eso que nosotros insistimos tanto en esto: liberen los mercados y sobre todo liberen el tema del tipo de cambio, tengamos un solo tipo de cambio único, transparentamos el comercio y de esa manera seguramente el productor agropecuario va a poder responder con mayor inversión y con mayor producción, que es básicamente lo que está necesitando el país. Hoy en día el ingreso de dólares tan necesario que tenemos se puede garantizar de una sola manera, produciendo más. Gustavo, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntar, ¿y esta cuestión qué impacto traería para el asalariado, el que cobra en pesos? ¿Sería una devaluación profunda o tienen ustedes otro análisis? No. Hay que ver cómo termina afectando esto directamente en el mercado. Tengamos en cuenta, porque esto es lo que le va a importar al productor, en definitiva, es saber cuáles van a ser los precios pizarra de los próximos días para ver si esto verdaderamente termina de alguna manera beneficiando digamos, a la liquidación de soja en estos momentos. Respecto de los consumidores, en general estamos hablando de un
de una producción de que no se vende mayoritariamente en el mercado interno, entonces es muy limitado el impacto que esto puede llegar a tener. Digo, Esto es una cuestión dólar único que básicamente para la economía fiscal argentina. Un dólar único, digo, libremente fluctuando. ¿Cómo impactaría para las personas que no ganan en dólares, que no tienen ingresos en dólares? En realidad, al que le impacta primariamente es al productor, porque es su tipo de cambio el que se modifica, es el del valor de su producto. Entonces, bueno, justamente en el caso de soja, si el producto que estamos hablando no se consume mayoritariamente en el mercado interno, no debiera de tener ningún impacto. Puede llegar a haber alguna diferencia respecto a las intenciones de siembra, de que a lo mejor si se mejoran los números, en el caso de la producción de soja, se disminuya otro tipo de cultivo, pero esto es verdaderamente muy limitado. Perfecto. El productor sabe que para poder sostener sus niveles productivos tiene que hacer rotación, entonces en esto los otros cultivos que sí tienen un impacto muy grande en el consumo interno, como puede ser el trigo y el maíz, entran dentro de un esquema de rotaciones y no se pueden eliminar. Entonces, verdaderamente no debería de tener mayores impactos. Gustavo, gracias por el tiempo, ha sido tan amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.